La ciática es una condición frecuente que se caracteriza por un dolor que irradia la zona inferior de la espalda, la cadera, los glúteos e incluso hasta la pierna. Escuche bien este dato, se dice que cerca de un 40% de la población padece del nervio ciático, en especial personas con sobrepeso. Además, se calcula que en Costa Rica unas 100.000 personas anualmente podrían ser diagnosticadas con este padecimiento que sin duda afecta muchísimo la calidad de vida. Hoy conversaremos acerca de las causas y tratamientos de la ciática, pero además vamos a hablar acerca de cómo reconocer cuándo es posible aliviar estas molestias en casa y cuándo es necesario acudir al médico. Así que es importante que le preste atención a esta entrevista. Para eso invitamos al neurocirujano y especialista en columna y cerebro, el doctor Eduardo Huertas. Antes de conversar con él, le recuerdo que puede enviarnos todas sus consultas en video al WhatsApp 6087-7777 y también ahí por la página de Facebook del programa. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerlo por acá. Muy buen día, muchas gracias por invitarme. Empecemos hablando acerca de dónde se ubica el nervio ciático. Tal vez mucha gente no sabe bien de qué parte estamos hablando. El ciático es el nervio más grande del cuerpo humano. Es extremadamente largo, mide casi 1 metro y se origina en la columna lumbar, especialmente en los últimos 2 nervios de la columna lumbar son los que van a conformar gran parte del ciático junto con otros nervios del sacro. Es el nervio más grueso de todos y rápidamente surge en los huesos de la pelvis hacia la cadera por detrás y baja a lo largo de toda la pierna en la región posterior y va a dar raíces nerviosas a todo lo largo de la pierna y a todo lo largo del pie, incluso la pierna, la parte inferior de la pierna y el pie. Entonces es un nervio sumamente grande y por ende es un nervio que puede sufrir bastante porque tiene un trayecto muy largo. Decíamos que eso justamente, que es una condición sumamente frecuente. Muy frecuente, hasta 100.000 personas al año pueden estar con ciática en algún momento en Costa Rica. Por lo general, ¿personas de qué características, además del sobrepeso? Usualmente son personas mayores de 40 años las que sufren más ciática y desde luego las personas con sobrepeso sin ninguna duda son las que son más atacadas porque la gran mayoría de las ciáticas son de origen lumbar. Hay varios tipos de ciática. Ciática se refiere al término de dolor del nervio a lo largo del trayecto del nervio ciático. No es un diagnóstico como tal, es simple y sencillamente una descripción del tipo de dolor. Al principio decíamos que el nervio ciático afecta desde la parte de la cadera, incluso llega hasta la pierna. ¿Cuáles son las partes que más se ven afectadas por el nervio ciático y justamente por qué esa zona? Usualmente la gran mayoría de las personas que experimentan ciática verdadera lo que tienen es dolor de origen más o menos en el glúteo, ahí es donde es más intenso y baja a lo largo de la pierna por detrás. No es un dolor que se vaya hacia el frente, no es un dolor que se vaya hacia el lado, es un dolor que usualmente viaja por detrás a lo largo de la pierna. Puede muchas veces asociarse a dolor lumbar y esto es más específico cuando tenemos ciática de origen lumbar y como le decía, hay varios tipos de ciática. El gran problema es que tenemos dificultad entre las especialidades y entre las diferentes disciplinas en ponernos de acuerdo en cómo llamarlos. Pero tenemos la ciática lumbar, que es la más frecuente, 99% de todas las ciáticas se originan en columna lumbar. La ciática extralumbar, que es usualmente por un músculo en la cadera que comprime y pellizca el nervio, que no es infrecuente, pero tampoco es el más frecuente de todos. Y tenemos la falsa ciática, que realmente son dolores que no tienen nada que ver con el ciático y la persona cree que lo que tiene es ciático o en la primera evaluación da una impresión de que es ciática, pero que realmente no es ciática. La más frecuente de todas es la lumbar y es la que se debe de pensar como primera instancia en el manejo y en el tratamiento de la ciática de cada persona. Para tener más claro acerca del área del cuerpo en la que está hablando el doctor, ahí tenemos unas imágenes, justamente está apareciendo ahorita en pantalla, doctor. ¿Qué es lo que estamos observando por aquí? Esto es precisamente el trayecto del nervio ciático. Donde se ve en rojo es donde es más frecuente el dolor y como pueden ver se origina en la región lumbosacra, es decir, en la parte baja de la columna lumbar y cruza a través de los huesos de la pelvis y sale por detrás de la pierna. Hay muchos músculos y muchas estructuras. Esta es una imagen de la longitud de ese nervio. Es un nervio sumamente grande y hay muchas estructuras que pueden comprimirlo sin ninguna duda,
Pero la causa más frecuente, y en esto quiero que quede muy claro, es de origen lumbar. No, es muy infrecuente que sea de otro tipo, ocurre, pero no es lo más frecuente. La causa más frecuente es lumbar. A pesar de que esa es la más frecuente, usted también mencionaba la falsa ciática. Correcto. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocemos la falsa ciática de realmente? Falsa ciática o la ciática extralumbar es un dolor que usualmente no compromete la columna lumbar, sino que solamente está comprometiendo al nervio ciático o a los músculos alrededor. Pueden ser causados por músculos que se lesionaron, puede ser causados por problemas tendinosos en el ligamento y el dolor se parecen bastante y entonces puede ser confuso, pero eso realmente no es ciática. Hablábamos también de que la ciática, hay dos formas de tratarla. Muchísimas veces definitivamente tenemos que acudir al médico para hacernos los respectivos exámenes, para un diagnóstico propiamente de la ciática. Pero ¿qué pasa en los casos en los que estando ya en casa sí podríamos tratarla? ¿De qué manera lo hacemos? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y como usted muy bien está diciendo, de lo primero y muy importante es tratar de identificar qué tipo de ciática tengo. Y si voy a manejar esto en casa, especialmente al principio, es muy importante buscar ciertos signos, ciertos síntomas. Por ejemplo, la ciática de origen lumbar tiende a empeorar cuando nos inclinamos hacia adelante. Si me inclino hacia adelante, estoy haciendo compresión en el disco adelante y el disco se sale más hacia atrás. Entonces va a comprimir al nervio y va a producir ciática. Si tengo este síntoma, si haciéndome hacia adelante la ciática se incrementa, esta es una señal de alerta de que mi ciática es de origen lumbar. Si adicionalmente tengo dolor lumbar, es más fácil pensar definitivamente mi ciática está originándose en columna lumbar. Y esto es muy importante de comprenderlo. Y si además tengo antecedentes de problemas, si ya me han diagnosticado anteriormente con que tengo discos dañados o hernias de disco, entonces esa puede ser la causa más frecuente de origen de la ciática. En ese caso, entonces el tratamiento se dirige a manejar la ciática y a manejar fundamentalmente la causa, que es un disco que está desplazado en la mayoría de los casos. El tratamiento se puede hacer en casa cuando es solo dolor. Cuando tenemos déficit, hormigueo, adormecimiento o debilidad en la pierna, hay que acudir al médico. Pero cuando tenemos solo dolor, podemos empezar en casa y podemos hacerlo con una serie de ejercicios que no sé si vamos a ver ahora o más adelante. Claro que sí, ahí tenemos y un no video. son medicamentos. El tratamiento medicamentoso no es la primera herramienta. Y no sé si podremos ver los ejercicios, pero esta es la mejor forma de empezar el manejo de una ciática en casa. Mientras los compañeros preparan ese video Ok. que está bastante interesante acerca de cómo realizar ejercicios en casa para aliviar justamente el nervio ciático, yo quiero hacerle unos comentarios que tenemos en la página de Facebook. Además, les recuerdo a usted que tenemos a disposición esa herramienta para que nos escriban ahí sus consultas, sus comentarios y así el doctor pueda responder sus dudas. Dice Jonathan Amay, a mi hermano cuando hace mucho esfuerzo le duele el nervio ciático y queda torcido. ¿Qué debe hacer? Bueno, usualmente cuando quedan torcidos, ese es otro síntoma de ciática lumbar. Precisamente el cuerpo se va en la dirección contraria del origen del dolor, porque lo que está haciendo el cuerpo es tratando de abrir los espacios. Estamos abriendo los espacios para que el nervio no esté compresionado. Y precisamente lo que debe hacer es empezar con estos ejercicios que vamos a ver ahora más adelante. Ahora, cuando el dolor es recurrente y es frecuente, hay que acudir con un especialista para que nos haga un diagnóstico y nos diga realmente qué es lo que está ocurriendo. Porque hay dos tipos de hernia fundamentalmente, a grosso modo. Tenemos las hernias contenidas, que puede desplazarse el disco un poco y estos ejercicios son muy indicados para esta situación, o las hernias extruidas, es decir, cuando ya se rompe el disco. Ya esas, cuando ya hay ruptura del disco, eso ya requiere reparación quirúrgica, es casi inevitable. Pero cuando el disco es contenido, la reparación quirúrgica es casi que la última herramienta que utilizamos. Realmente empezamos con ejercicios terapéuticos. Y esto es de suma importancia. Si no tienen diagnóstico antes de salir corriendo donde el médico, de nuevo, exceptuando si hay problemas de debilidad o de adormecimiento,
Mi recomendación es siempre que acudan con el fisioterapeuta primero y que el fisioterapeuta los ayude a quitar la contractura, quitar la inflamación, quitar el dolor y a educarlos a movimientos apropiados y ejercicios de fortalecimiento para la columna. Y justamente... Si esto no está mejorando, pues entonces acudir con el médico para ver qué está pasando, para que ya se hagan los estudios pertinentes. Es que un diagnóstico definitivamente es sumamente necesario en estos casos. Es muy importante, especialmente en la ciática recurrente. Si es mi primera crisis, no hay que entrar en pánico. Si es la primera vez que lo experimento, no entremos en pánico. Hagamos los ejercicios, démosle chance, 3, 4 días, debiéramos de estar sustancialmente mejor. Y si no es así, acudamos primero con el terapeuta. Y si el terapeuta no está logrando los resultados deseables o el caso está recurrente, es decir, la crisis de dolor es recurrente, pues entonces es mejor acudir con el especialista que nos ayude a entender qué está pasando y hacer un diagnóstico apropiado. Y justamente de esos ejercicios vamos a venir a hablar después del corte, así que quédese con nosotros porque el doctor nos trajo un video sumamente interesante acerca de qué hacer en casa cuando tiene inflamación del nervio ciático. Ya casi regresamos. Seguimos acá en Buen Día conversando con el doctor Eduardo Huertas acerca de la ciática. ¿Cuándo puedo tratarla en casa y cuándo definitivamente debo acudir al médico? Antes del corte les decíamos que tenemos un video listo que el doctor muy amablemente nos envió para poder ver esos ejercicios que usted puede realizar en casa. Doctor, vamos a ver las imágenes porque usted me decía que es importante saber que esto va por pasos. Primero entendamos que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que descomprimir al disco que está salido. Lo que hay que hacer es colgarse y aflojar la pelvis para que caiga la pelvis. Por eso los pies tienen que estar apoyados ligeramente sobre el piso, porque si están colgando en el aire, vamos a tener todos los músculos muy tensos. Hay que sostenerlos y hay que aflojar la pelvis para que se afloje toda la espalda. Esto descomprime al disco. Y esto es la primera parte y se tiene que hacer durante unos 20 a 30 segundos sosteniendo y cada unas 10 veces. En segundo paso, cuando tenemos ciática del lado derecho, entonces nos ponemos el lado izquierdo contra la pared y tratamos de realinear a ese disco que se ha desplazado. Y esto después es seguido por centralización, es decir, tratamos de que el disco se centre y que deje de protruir y deje de hacer compresión sobre el nervio. Entonces, primero hacemos el paso 1. Si estamos torcidos, tenemos que realinear y si no estamos torcidos, podemos pasar al paso 3. Pero si estamos torcidos por la ciática en esta dirección, entonces yo tengo que hacer ejercicio en dirección contraria para que ese disco se centre. Pero de nuevo, es extremadamente importante primero haberlo descomprimido. No podemos saltárnoslo. Podemos saltarnos del 1 al 3 si no estamos torcidos. Pero si estamos torcidos, tenemos que hacer el 2 primero. Y una vez que hayamos completado el 2, habiéndolo hecho unas 10 veces, pasamos al 3. Y esto lo hacemos todos los días. Y usualmente la gran mayoría de los pacientes con la primera sesión de ejercicio se sienten mejor. Y en 3 a 5 días ya están sustancialmente mejor. Si no está resolviendo, entonces lo mejor es acudir ya sea con el fisioterapeuta de su confianza o ya sea con el médico de su confianza para que estudie qué es lo que está ocurriendo. No se trata de llenar de pastillas y de medicar al paciente, sino de corregir la causa original y de diagnosticar la causa original y de decidir si el tratamiento debe ser un poco más complejo. Porque en términos generales estos ejercicios funcionan muy bien realineando un disco que está simple y sencillamente desplazado. Doctor, y hablando de ejercicios, Fabi Campos nos dice, recomendaciones o ejercicios para mujeres embarazadas con ciática. El dolor se incrementa cuando duermo o cuando estoy boca arriba, tengo 33 semanas de embarazo. La ciática de la mujer embarazada es todo un reto porque la medicación debe ser mínima o absolutamente es muy estricto a nada más acetaminofén. No podemos utilizar otros medicamentos porque implican un riesgo para el bebé.
En mujeres embarazadas, estos mismos ejercicios son útiles. Este mismo ejercicio de colgar y descomprimir la columna es útil. Y si la mujer embarazada está experimentando que se tuerce precisamente por la ciática, cumplir las 3 etapas es crítico. Pero la mujer embarazada, al igual que todos los que han experimentado ciática, una vez que han experimentado un poco de alivio, tienen que empezar a trabajar y hacer ejercicios de fortalecimiento. Y el ejercicio de fortalecimiento por excelencia con el cual arrancar es natación. Y la natación va a ayudar muchísimo porque también descomprime la columna, abre los espacios. Y eso es beneficioso porque entonces los discos se acomodan y las molestias se reducen. Entonces, mi recomendación para ella es, si está experimentando ciática aguda en ese momento, haga los ejercicios en el video que puede encontrar en nuestro Facebook y aquí mismo. Y si no lo está experimentando, pero sabe que es recurrente, pues a nadar y tan frecuente como sea posible. Es decir, tanta natación, estilo libre, como sea posible. Y todos los televidentes pueden ver en nuestro Facebook que nosotros recomendamos uso de snorkel para evitar exceso de torsión y evitar esa dificultad que a algunas personas pues les cuesta nadar, pero el snorkel facilita mucho porque la respiración es lo que más dificulta. Entonces, definitivamente esa es la primera etapa para el manejo y es etapa ideal para una mujer embarazada. Tenemos preguntas en video de algunos de los televidentes, ya casi vamos a presentársela al doctor mientras nuestros compañeros están alistándolas. Me gustaría que leamos el comentario de Johan Erra. Dice Johan: hola, yo fui operado por hernias, pero me acabo de hacer una resonancia magnética y el disco intervenido volvió a herniar. Presento problemas con el nervio ciático y su respectiva pérdida de movilidad. ¿Existe otro tratamiento que no sea operar? Depende de muchos factores y depende de qué tipo de herniación estamos hablando. Una persona que ya ha sido sometida a cirugía es completamente distinta y tiene muchos aspectos y muchas condiciones que hay que tomar en consideración. Primero, el tipo de intervención. Segundo, el tipo de reherniación, si es una hernia contenida o es una hernia extruida. Y tercero, si el segmento no está estable. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué se está reherniando? Una de las causas más frecuentes es porque el sistema entre vértebra y vértebra está afectado y hay desplazamiento de una vértebra sobre la otra, está dañando el disco, literalmente moliéndolo, y por eso el disco se está saliendo. En esas condiciones el tratamiento debe ser específico a ese segmento inestable. Entonces, mi recomendación para Johan es mejor que acuda con el especialista en columna, que evalúe qué está ocurriendo con su columna y que decida cuál es el tratamiento ideal. No necesariamente cirugía. Soy cirujano, me encanta operar, pero no necesariamente cirugía. Es más, la mayoría de los problemas en columna con hernias, más del 95%, nunca requieren cirugía y no llegan al quirófano. Bueno, es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Otras posibilidades. Ya tenemos en pantalla prácticamente un video de un televidente. Vamos a escucharlo. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Mi consulta es: mi hermano tiene hernia en la L4 y en la L5. ¿Podrá ser que el dolor tan intenso que él puede tener no sea de las hernias y sea del nervio ciático? Muchas gracias. ¿Y qué se le puede dar? Porque el dolor es insoportable. Esta es una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué podemos hacer? Tengo mucho dolor, tengo hernia, ¿qué me puedo tomar? Y ese es uno de los errores más frecuentes en nuestro medio: acudir primero a medicamentos que tapen el dolor y no a corregir el origen. Primero que nada, es muy importante comprender que cada kilo de sobrepeso significan 10 kilos de presión sobre la columna. Si tengo 10 kilos de sobrepeso, que es la media en nuestro país, si tengo 10 kilos de sobrepeso, eso representa un quintal de presión sobre la columna lumbar. Nunca voy a estar bien mientras tenga sobrepeso. Entonces, de lo primero que tengo que hacer es trabajar el sobrepeso para un beneficio y un bienestar a largo plazo, no solo depender de medicamentos. El dolor crónico, hay que hacer todo esfuerzo posible por alejarse de medicamentos, porque los medicamentos crónicos tienen muchísimos efectos secundarios y yo soy absolutamente promotor de evitar la utilización de medicamentos crónicamente como primera herramienta. Esa es una herramienta final y última, no la primera.
De lo primero que hay que hacer es estos ejercicios de corrección. De lo segundo son ejercicios de fortalecimiento. Nosotros tenemos un dicho en oficina, la columna es tan fuerte como los músculos que la rodeen. Y esto es crítico. Con músculos fuertes, la columna va a ser fuerte, los discos se mantienen en posición y dejan de comprimir a los nervios. Con lo contrario, músculos débiles, vamos a estar con problemas todo el tiempo. La persona que experimenta lumbalgia o ciática se asusta y cree que no tiene que hacer ejercicio y es lo contrario. Y es lo contrario, muy importante Es conocer todo lo ese contrario. dato, doctor. Ya casi para ir finalizando tenemos la pregunta de otro televidente, ya la tenemos lista por ahí, compañeros. Buen día al doctor y a todos. Hice una mala fuerza hace como 2 meses y de ahí para acá quedé con un dolor creí que era el nervio ciático. Me he hecho masajes y todo, pero no, o sea, el dolor continúa, pero el dolor es en el lado derecho, en la cadera. Solamente cuando estoy acostada por la noche es que no puedo dormir. Me costó un poquito entenderle. Creo que tiene dolor ciático que le cruza incluso por la entiendo cadera. que tiene un dolor del lado derecho de la cadera. Correcto. Y esto quiero hacer énfasis en que cuando uno tiene dolor recurrente o crónico y no está aliviando con terapia, con masaje, con lo que sea, es extremadamente importante acudir con el médico, porque muchas veces se confunden dolor de cadera, un problema puramente de la cadera con ciática. Entonces, problemas artrósicos de la cadera, subluxaciones o lesiones de cualquier tipo de cadera pueden simular ciática y pueden ser precisamente la causa, y de eso el tratamiento es diametralmente distinto. Y el tratamiento ya es por parte del ortopedista y debe de ver qué es lo que debe hacer al respecto. Entonces, mi recomendación es acuda con el médico para que investigue de cuál es el origen de su dolor y le den el tratamiento apropiado. Eso es lo más importante, doctor, ¿verdad? Saber que esta es información... El diagnóstico es clave. Claro que sí, el diagnóstico es clave, a pesar de que esta es información general, el llamado es para que se atienda a tiempo, porque como le decía el doctor, la buena noticia es que no en todos los casos es necesario operar. Él es el doctor Eduardo Huertas. Para información adicional, usted puede contactar al número 2208-1211 o también puede hacerlo por medio de un mensaje de WhatsApp al 8391-2111. Así es, doctor. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.